había anunciado, Marcos, vamos a tratar el tema de la gripe, y no solamente la gripe, sino también la cuestión de la hipertensión. Empiezan estos fresquitos, y además, muy importante, del 7 al 9 de abril, que te confieso, total, no nos escucha nadie, menos en nuestro interlocutor, dice Congreso Híbrido. Yo dije, ¡apa! Congreso Híbrido. Sí, están de moda. Claro, porque es un poco presencial, un poco virtual. Pero yo no sabía que era eso, pensé en medicina, ¿qué será ese término? A propósito, después le voy a preguntar algo al doctor sobre que continúan muchas consultas de profesionales y de algunas profesiones que por ahí se necesita, que siguen virtuales. Solo virtual. Doctor Filippini, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, María Hermenia, es un gusto hablar con usted. Gracias, igualmente para nosotros. Bueno, me hizo estudiar, en vez de preguntarle a usted qué era lo del híbrido. Porque es un término, ¿sabes dónde se usa, María? No. En los vehículos, los que usan nafta y electricidad. Son los híbridos. Se puede usar tanto con nafta como con electricidad, y después, de aquí en más, solo electricidad. Doctor, vamos a empezar, si le parece a usted bien, primero por esto que estamos, suavizando un poco los temores, tal vez relajando un poquito los cuidados con el tema del COVID, y aparece la gripe. Sí, esto fue una sorpresa, y esto, gracias a la observación epidemiológica que se viene haciendo, se encontró que en meses de calor intenso, incluso como enero y febrero, habían aparecido cuadros que eran totalmente compatibles con COVID, con las últimas variantes, con la Omicron. Resulta que al hacer los hisopados se veía que no, obviamente no era Omicron. Entonces empezó a estudiar un poquitito más y se vio que era efectivamente el virus de la gripe en una variante nueva que se ha detectado, que estaba haciendo sus estragos, y esta variante se llamó H3N2. Hubo 794 casos confirmados en enero y febrero en Argentina. ¿Qué es lo que tiene de raro esto? El virus de la gripe característicamente es un virus de meses fríos, empieza a actuar o agredirnos en mayo, junio, hasta agosto o septiembre. De ahí la importancia de la vacunación previa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene de particular esto? Que bueno, mucha gente creía que todavía tiene formas atenuadas de COVID, y era un virus que no debería estar en este momento, porque, como repito, es un virus de meses fríos, y sin embargo está. Lo que no se sabe a ciencia cierta es por qué motivo hubo circulación de un virus que totalmente extemporáneo, ¿no es cierto? Doctor, leí, pero no sé si es así, que la prevalencia principal es en niños y en gente del target 25-35, por ahí, ¿es así? Este virus afecta a cualquier persona y a cualquier edad. Lo que sucede es que la gente más expuesta está tipificada perfectamente, y son los niños pequeños, los adultos mayores de 65, la embarazada es un blanco de virus, por eso hay que vacunarla a las embarazadas contra la gripe, y obviamente todo aquel que tenga trastornos de inmunidad, llámese diabético, gente en tratamiento oncológico, insuficientes renales, etcétera, ¿no es cierto? Todo ese tipo, y el obeso incluso, el obeso también es una persona de riesgo. Entonces, no quiere decir que tenga que tener la forma de la gripe, pero bueno, afortunadamente hay una vacuna sumamente efectiva que permite prever esto. Y en esto me quería detener un segundito, María Herminia. La forma de la vacuna va variando año tras año. ¿Por qué es esto? Este virus afecta característicamente el hemisferio norte en el invierno de ellos, y luego, cuando ya no tiene dónde actuar, viene para el hemisferio sur, entonces nos encuentra a nosotros en nuestros meses fríos. Entonces la vacuna va variando año por año en la composición, en el tipo de virus, etcétera. La del año pasado, por ejemplo, ya no sirve. Entonces, quien se vacune tiene que fijarse que diga, en este caso, cepa 2022, cuando esté disponible la vacuna. Qué buena recomendación. Sí, doctor Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Hola, Marcos, ¿cómo ¿Y estás? este mismo virus circuló en el hemisferio norte y se adelantó acá? ¿Es eso lo que pasó? En apariencia es eso lo que ha pasado, ¿no es cierto? Pero el virus típicamente satura todo el ámbito donde afecta, y es típico de los meses fríos. Entonces, aquí no tendríamos por qué haber tenido más que algún caso aislado nada más, pero hubo casi 800 detectados, y es probable que haya habido más. Entonces va a ser innecesario, totalmente necesario,
hacer una muy buena campaña de vacunación, en lo que tengo entendido que las autoridades sanitarias ya están trabajando. Dicen que ya a partir de este lunes, ¿no? Que ya llegó y dicen, creo no que lo sí, sé. creo que sí. No es una cuestión de urgencia, esto hay que recalcarlo, ¿no es cierto? Y lo otro que quería destacar, María Herminia, es que lo que la gente entiende por gripe no es gripe. A ver. La gripe, lo que la gente denomina gripe, son virus respiratorios que dan afectación, un ligero dolor de garganta y demás. La gripe es un cuadro muy parecido al del COVID, en estas últimas formas de Omicron, ¿no es cierto? Da intenso dolor muscular, fiebre alta, afectación, puede llegar a dar neumonía, puede llegar a ser mortal. Entonces, teniendo una vacuna que está en el calendario de vacunaciones del país y demás, no tiene ningún sentido correr ese riesgo. Todo el mundo debería estar vacunado. Tal vez la gente en la etapa media de la vida, en buen estado de salud, bueno, podría no hacerlo, pero si se puede, tanto mejor. Doctor, le hago una pregunta, porque hay gente que para aún encontrarse con la tercera dosis o con la cuarta de COVID, de la vacuna, porque se le presentó el COVID antes, o vio que hay que esperar después 90 días. ¿Qué pasa? ¿Hay incompatibilidad entre la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID, sea tercera o cuarta dosis? No, no es que haya incompatibilidad. Hay que esperar entre una y otra vacuna 2 a 3 semanas. Porque se puede producir una tormenta inmunológica. ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber reacciones intensas, dolor muscular, fiebre, afectación. La gente dice que la gripe, la vacuna le generó después la gripe o el COVID. No es así. Hay que dar tiempo que el sistema inmune se ponga en contacto con el agente infeccioso que se le transmitió, atenuado por supuesto, o muerto, genere anticuerpos y entonces después se sucede. Esto nos pasó hace un tiempo ya cuando se había hecho una campaña contra la neumonía también, que es una vacuna bacteriana. Bueno, o se hacían las dos el mismo día, de manera que el organismo recibiera todo y generara ya sus defensas, o se esperaban de 2 a 3 semanas entre una y otra dosis. Entre la vacuna del COVID y la de la gripe no hay incompatibilidad, pero si uno se hizo la tercera o aún la cuarta dosis, debe esperar prudentemente de 2 a 3 semanas. Claro. Lo de los 90 días que usted menciona, es aquella gente que estando o no vacunada ha tenido COVID, ahí sí hay que esperar 90 días, 3 meses, para hacer la dosis siguiente de la vacuna del COVID. Claro. Doctor, hábleme de este próximo congreso, el híbrido famoso que usted preside, que se va a realizar acá en Rosario entre el 7 y el 9 de abril. Sí, esto fue un verdadero desafío. Este congreso correspondía a hacerse en el 2020 en Rosario. Sucedió que con toda esta pandemia hubo que suspender todo, se postergó el que estaba en curso, ya que era de Buenos Aires, y nos encontramos con una situación muy difícil, de ahí viene todo de híbrido, porque no podemos tener presencialidad plena, total, pero bueno, hay muchas cosas en el mundo, hay gente de gran prestigio, etcétera, a las que vamos a invitar a participar. Concretamente tenemos cerca de 25 relatores extranjeros, y nos pasó una cosa increíble, me dio mucha alegría, María Herminia. Yo fui presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión, hice lazos estrechos con gente de otros lados del mundo. Hubo gente como el número 1 del mundo que me escribió para decirme que él quería venir a su cargo, aunque pagándose él el viaje, para contar de estar con nosotros. Brian Williams, un inglés excelente, no pudo ser por compromisos de él. Hablé con el número 2 del mundo que va a dar la conferencia de apertura, que va a ser una cosa muy controversial con respecto a la sal. Sí, es una cosa interesantísima. Luego ¿Quién es el número 2 del mundo? Franz Messerli es uno de los principales relatores del mundo. Yo di una charla con él en Portugal, nos hicimos amigos. Es un hombre grande, suizo, pero está radicado en Nueva York. Y cada vez que da una charla, uno se queda absorto escuchándolo, porque ¿qué es lo que va a decir este hombre ahora? ¿Y ahora se le agarró con la sal? No, sal para todos. De cambio. Han estado estudiando, así como se estudió epidemiológicamente lo del virus, etcétera. Están viendo que muchas poblaciones que tienen un consumo elevado de sal viven más años. Entonces, que tiene un consumo, elevado. Elevado de sal, o importante de sal, que en base a lo que se postula, pueden llegar a vivir más años. Hay algunas poblaciones que comen mucha sal y viven mucho, entonces es un contrasentido. Parecería ser que el problema viene por el lado del potasio. Ahora, no es que sea bueno comer mucha sal, obviamente que no, pero habría que comer más elementos o alimentos con potasio. Así que una vez que tenga la conferencia, yo ya la tengo en mis manos porque está en inglés, se la voy a mandar luego, porque si usted quiere ¿Cómo no? Es interesantísimo. Y con este señor, justamente, en Portugal,
yo tenía que dar la charla que seguía la de él, y justamente tomó como ejemplo a Maradona por una serie de problemas de la obesidad, de la presión, problemas cardíacos, y me invitó a compartir con él el estrado, dado que yo era argentino. Bueno, pero qué bárbaro. Fue una cosa realmente que no me voy a olvidar nunca, ¿no es cierto? Así que bueno, y hay un montón de cosas vinculadas con la vitamina D, con el COVID, que estamos viendo qué pasa todavía. En fin, hay muchas cosas que son certezas y hay muchísimas más que son a veces incertidumbre. Estamos hablando de avances en todo este terreno. Me gustó el título, ¿no? Porque el título es hipertensión arterial, una pandemia a resolver, ¿no? Por resolver, claro. Claro, lo que pasa es que prácticamente en una población, en cualquier lugar del mundo, la tercera parte de los adultos son hipertensos, lo sepan o no. Entonces es extraordinariamente frecuente y hay medidas muy efectivas desde lo no farmacológico hasta lo farmacológico para tratar esta enfermedad. Y uno tiene toda la chance de poder atenuar perfectamente la intensa injuria que hace al organismo la hipertensión, al igual que el colesterol, que el tabaco, etcétera. Y tenemos a disponibilidad los medicamentos, etcétera. Así que es importante que cada uno conozca su presión arterial. Doctor, yo recuerdo un trabajo realizado después de aquel tremendo 2000, 2001, 2002, pasaban unos años y los efectos bueno, aquella gran crisis, como había afectado, no solo terminando con muchas personas, sino también con lesiones tremendas a nivel de su corazón y demás. ¿Usted cree que el COVID va a dejar secuelas de ese nivel? No sé si de ese nivel. Yo estaba justamente en Nueva York cuando era el 2001, en las Torres Gemelas. Yo estaba haciendo un curso de lípidos en Nueva York y bueno, pude ver lo que era el daño agudo, digamos, la angustia de la gente, la desesperación, el estupor, etcétera. Y después de eso empezó a aparecer todo este tipo de problemas. Y esto fue tan notable que un argentino, un colega de Buenos Aires que lamentablemente ya murió, hizo un trabajo que fue premiado en el Congreso Europeo de Cardiología, porque demostró la vinculación de todas estas situaciones de estrés, de crisis. Él en realidad lo había hecho más que con la del 2001, con todo lo que nos sucedió a nosotros después del default, etcétera, ¿no es cierto? Hay una relación estrecha entre todo eso, se activan mecanismos que son muy complejos, muy complejos. Vamos a hablar en nuestro congreso de eso también, y hay que tener cuidado, ¿no es cierto? No sé si este virus va a dejar o no ese tipo de secuelas, no es el mismo tipo de fenómeno, esto es una cosa gradual, paulatina, progresiva, pero es altamente posible que mucha gente se haya visto perjudicada económica, social, mundialmente, y bueno, pueda tener problemas. Doctor, la última pregunta, casi como a ese clínico querido al cual uno recurre, ¿no? ¿Cuál es su mirada sobre el famoso tema del tapaboca? Bueno, el tapabocas es un elemento necesario. Hay algunas culturas, sobre todo en los orientales, en Japón además, que muchísimo antes de esto ya usaban el tapaboca, el barbijo, porque el barbijo puede prever más o menos el 25% de la contaminación ambiental, además que uno recibe cuando una persona tose o respira cerca, ¿no es cierto? Ahora incluso se está postulando continuar, si es que sigue avanzando la gripe, con las mismas medidas, el cuidado. Pero lo han liberado, porque yo he visto, empezó Capital Federal y ahora creo que las distintas provincias pueden usarlo o no. Yo creo que no es una medida acertada. Yo creo que hay que seguir cuidándose. Esto no está terminado. El virus nos ha demostrado una serie de cosas que no sabíamos. Por ejemplo, hubo una asociación entre las cepas Delta y la Omicron del virus. Ha habido una asociación entre las cepas del virus y la gripe. Hay una variante viral distinta que afecta doblemente. Entonces, esto no está terminado todavía. Las precauciones hay que seguirlas teniendo. El problema son los espectáculos masivos, los espectáculos deportivos, etcétera, donde hay 100.000 personas, claro. Yo creo que hay que seguir con el barbijo todavía y hay que cambiarlo periódicamente. El barbijo tiene de 2 a 3 horas de efectividad, después la va perdiendo, pues se dilatan, se distienden los pequeños poros que tiene. Entonces, eso era sobre todo para defenderse uno de la agresión, pero también hoy en día para que uno no pueda contagiar a otra persona sospechosa o no de tener este tipo de problemas. Yo creo que hay que ser un uso cauteloso, donde uno sabe que no hay enfermedad, podría no usarlo, pero en ámbitos familiares, etcétera.
es conveniente todavía no bajar los brazos. Doctor Filippini, como siempre, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por llamarnos. No, por favor. Saludos a Marcos. Gracias, gracias. El doctor Fernando Filippini, presidente del Comité Científico 28 Congreso Argentino de Hipertensión Arterial, que se va a realizar aquí en Rosario del 7 al 9 de abril. Y una de las exposiciones claves es: ¿comer más sal te da más vida? Parece que no. No, pero lo que hay que agregar es potasio. Bueno, lo encontramos en la banana, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí hay mucha, y bajar la ingesta de sal, ¿no? Porque eso dicen, pero habrá que ver qué dice el número 2 del mundo. Somos muy saleros.